Se terminaron las islas por ahora las islas del Golfo. Vamos a volver al continente y nos vamos a acercar hacia el otro lado. ¿Cuál sería el otro lado, Micalesi, de la península? Australia. No, pero ese mar, ese océano. Andaman. Mar de Andaman, algo así, ¿cierto? Ahí lo vemos, vamos a ir avanzando y lo vamos a ir contando para que vayan viendo en el mapa dónde vamos. Aquí tomamos la lancha rápida que nos cuesta, ¿cuánto? 1250 baht. 1250 baht por persona. Debería ser como una hora más o menos de viaje en esa lancha rápida. Así que vamos a ver cómo llegamos. Son como 8 horas de viaje en total hasta llegar al otro lugar turístico que es donde queremos llegar. Somos Tuti y Consuelo, elegimos empezar de nuevo y esta es nuestra historia. Acompáñanos en nuestro viaje. Aquí llegamos a la oficina de Lompraya y ya tenemos comprados los tickets. Habría que pedir que nos entreguen el pasaje y una pulserita y una identificación que te dan para que el bote o la gente del bote sepa hacia dónde vas, porque de aquí no solamente salen hacia el continente, salen hacia Koh Samui, que está al lado, o hacia Koh Tao, que es de donde veníamos nosotros. Así que parece que llegamos a buena hora. Ahí está nuestro botecito, ese que está ahí, es Lompraya. Se supone que ese es el que deberíamos tomar de regreso al continente. Está bueno el pique. Rateamos, nos ahorramos 200 baht. Nos vinimos caminando, Sí. como unas ratas. Eso me da derecho a un postrecito de 100 bahtcitos, la mitad. No sé, más o menos estás cortado, así que no sé. Cortado súper bien. Hace un calor, mira. No me da más que calor, ¿eh? Sí, porque yo creo que tienen que haber al teléfono, se puede ver, ¿no? 28 por ahí. Yo creo que unos 28-30 grados. Tanto calor, es mucha humedad. Por eso mi ropa no se secó ayer. Igual es estresante estarse moviendo 28. y coordinando y qué sé yo. Pero bueno, aquí vamos. Vamos a llegar a un lugar que es otro de los imperdibles de Tailandia. Ahí quedan las mochilas. Ahí llegan las verduritas de la semana. Se supone que esa isla que está al frente es... Koh Samui. Esa es la isla de Koh Samui. Nosotros nos vamos a pasar, estuvimos estudiando un montón qué es lo que hay, qué es lo que no hay y cómo funciona, pero decidimos por asunto de tiempo y para avanzar un poco. ¿Y por qué no es tan turístico como la otra isla? Se supone que Tailandia, todo lo que es el turismo así, hipiento, partió aquí, porque era donde más había, entonces ahí llegaron los hippies primero. De ahí cuando ya llegó Los mochileros. Claro, cuando se masificó y era mucha gente, los hippies que hicieron, arrancaban Los hacia el frente. mochileros, no todos eran hippies, mochileros, mochilas. Arrancaron hasta Kopangan. Y de Kopangan fueron avanzando y así fueron poblando toda la isla. Pero esto es como que ya está muy así poblado, muy Es lo más masivo. civilizado que hay. Claro, de las islas es lo que está más poblado, es la isla más grande y es a la que nosotros obviamente le vamos a hacer el quite porque nos gustan más los pueblitos pequeñitos. Aquí paramos un ratito en Koh Samui para buscar la gente de Koh Samui y seguimos No es tan grande. viaje. Parece que llegamos. Aquí acaba el ferry y comienzan los buses. Una van, parece más que un bus. Pero yo creo que la van no Parece puede que llevar. son ese que está ahí. Allá dice Lompraya. Vamos un poco perdidos, pero parece que es una van. Estas son las van. El tuta como siempre aprovechando del pánico. ¿Qué sigue Aprovechando ahí? el inglés
la sonrisa y el La acento. simpatía. Y el acento tailandés. Ya tengo acento A ver, tailandés. dime algo en inglés que suene a tailandés. Pero no van a entender la gente, po. Juan Kilo, Furibá. La verdad es que los asientos están buenísimos. No sé si será hasta el destino final, pero se ve bastante elegante la van. La misma empresa, la misma niña que nos dio la recepción a la van, nos cobró 150 baht por persona extra para llevarnos justo al lugar más turístico de Krabi, que es Aonan Beach, que es como la playa más turística que está cercana a la ciudad. Así que vamos directo hasta el hotel por 150 baht, que son como 3.500 pesos por persona más o menos. Así que nos ahorramos el tener que bajarnos del terminal, ir al terminal de buses, tomar otra van, nos ahorramos todo eso por 3.500 pesos, así que lo pagamos felices y esperamos llegar lo antes posible. Yo tengo la suerte de que tengo 3 asientos para mí. Yo tengo la suerte que vengo de asistente, o sea, si el caballero que maneja se enferma, le pasa algo, yo sería el jefe inmediatamente, eso dijo él, y tengo 2 proveedores de aire acondicionado aquí frente mío. Será por ser simpático, ¿no? Simpático le dicen. Hemos llegado a Krabi, es una ciudad grande, Sí. una ciudad con harto tránsito, con hartos vehículos. Como contratamos la otra van de inmediato hacia la playa donde vamos, que es Aonan, solamente tenemos que esperar aquí que llegue la próxima van y en esa nos vamos. Si no, hubiéramos tenido que ir al terminal de buses y en el terminal de buses encontrar otro bus. Todo fue porque yo he ido afinando mi oído para el inglés que tiene aquí la gente, entonces ella se subió y dijo, ofreció, y yo lo entendí, entonces pagamos 150 baht más y nos vamos derecho hasta Aonan. Ya tomamos la siguiente van, nos pidieron el ticket que reservamos allá y supuestamente nos van a dejar en la puerta del hotel, así que les vamos a mostrar, a ver qué tal. Pero yo no me... Aquí, cuando está ahí arriba el letrero verde, dice Top View Hotel, ahí nos estamos quedando. Y acá, Este hotel lo cogí yo, 18 lucas diarias, todavía no recibió Por los dos. todavía no recibió el mérito, 9 lucas por persona. Después le voy a mostrar la vista, con vista al mar, a les la voy a playa. mostrar la calle. Lo que quería decir es que ahí está el centro, esa es la avenida principal. Tienen que tener mucho cuidado cuando elijan el hotel, porque hay algunos sectores que, si bien están cerca de la playa, son muy ruidosos porque la gente a la noche aquí carretea harto. Entonces, elijan la ubicación, lean los comentarios, lean las puntuaciones, que yo lo hice para elegir el lugar donde nos estamos quedando. La playa, que se las quiero mostrar ahora, está ahí, eso que se ve ahí celeste, es el mar. O sea, estamos a 1,5 cuadras del mar. Y aquí están todas las tiendas, por ahí está lleno de artesanía. También hay algunos mercados, hay un mercado nocturno que es muy famoso acá. Todavía no lo hemos conocido, si acabamos de bajar la mochila, de dejar la mochila en la habitación. Pero no hemos almorzado, son las 2:30 de la tarde, tomamos desayuno como a las 7 de la mañana, antes a las 6 de la mañana. 6 de la mañana. Así que vamos a buscar algo que comer y les vamos a mostrar un poquito este pueblito que se llama Aonan. Aonan Beach. Ahí, ojo que la playa es larga. Aonan Beach está a un par de kilómetros de Raleigh, ¿se dice? Raleigh, que es uno de los imperdibles de O'Reilly. Vamos a buscarlo, voy a dejar escrito. Que es uno de los imperdibles de Tailandia. Así como era acotado, este lugar también. Así que les vamos a estar mostrando. Y además tiene un plus porque las islas Phi Phi están justo al frente. El Tuta no quiere ir, pero yo creo que es porque no sabe lo que se pierde. Yo no Pero quiere ir en un tour, yo quería quedarme allá unos días. Pero les vamos a mostrar porque hay unos tours que te llevan por el día. Cuando el Tuta llegue y se enamore, te aseguro que se va a querer quedar ahí una semanita. Es que yo estaba leyendo y es súper caro estar allá, entonces yo creo que como queremos viajar tanto tiempo, no vale la pena. Yo creo que ir por un día, yo he visto harto material en TikTok y por un día lo así. Es lindo y todo, pero por un día, porque después ya el otro día es como lo mismo y ya te tiraste al agua, ya todo. Sí. Hay un parque que Yo no estoy de acuerdo con eso. Pero bueno,
tenemos todavía un par de días para pelear, como una semana nos queda aquí para pelear y ponernos de acuerdo qué vamos a hacer. Y además tenemos que jugar con el clima porque empezó el tema de los monzones y hay lluvia, están cayendo así unas gotas, pero hay sol. De litro las gotas, de litro las gotas. Entonces hay que tener ojo con la lluvia porque las lluvias sí pueden arruinar el día. Así que nada, ahí les vamos a seguir contando. Aquí es súper común ver este tipo de cosas de marca, North Face sobre todo, hasta Patagonia, pero son copias. No sabemos, porque acá fabrican todo eso. Puede ser, lo más probable es que sean copias. Entonces, ojo con dónde compran y ojo qué es lo que compran. Si es demasiado barato para hacer detalles, porque probablemente no sea verdad. Hay que recordar que muchas marcas tienen licencia, muchas fábricas acá tienen licencia para hacer las marcas. Sí. Entonces puede hay que mucha ropa en Chile que dice North Face, pero se fabricó aquí al lado en Vietnam. en Tailandia o en Vietnam. Entonces puede ser de que tal vez no es la original, pero está hecha en la misma fábrica, en la misma categoría, en la misma calidad, entonces Hay que revisar. hay que revisar. Otra de las cosas que nos dimos cuenta es que hay hartas mujeres con la cabeza cubierta con velo. Eso quiere decir de que hay más gente de religión musulmana. Mientras más nos acercamos al sur de este sector de Asia, más estrictos y más conservadores son y las religiones son más importantes. Así que hay que cuidarse más, hay que andar más tapadito y nada, pues ser respetuoso y no andar haciendo tonteras en la calle. Hay un montón de cosas aquí, se puede comprar de todo, camisetas de fútbol, traje de baño, zapatillas, sombrero, lo que sea. Esa es una de mis frutas favoritas, se llama rambután allá, no sé cómo se llama acá. Hay manguito, maracuyá, pitaya, piña, y esta es manzana creo, y esa es papaya y banana. Y Rambután también, mi cabeza. aquí igual, Sí. y en tailandés no puede ser Sí. rambután. Mira, how much rambután? Sí. Ah. Ok, Japón. Y este manguito, mira, está bueno. Y mira, y tienen coquito helado. Y estamos ahí a media cuadra. A las 9 de la mañana. Ah, y este porque se lo comen con ají. Esto no es manzana. Este se lo comen con ají. No, esto parece manzana, pero no es manzana. The name of this? Guagua. Guagua, mira. Vamos a que buscar qué es lo que es. Y ese es el hediondo que les decíamos la otra vez, po. El durian. Eso es lo que se le saca y eso es lo de adentro. Nosotros no pudimos comerlo. No, el helado, pero está prohibido entrar esas cosas al hotel. No te Sí, dejan entrar con el porque durian. se pasa todo de... Dos fetidos. Hay marea baja. Allá esos acantilados de allá son gigantes. Al frente hay varias islitas. Y para allá igual hay algo de verde. Ahora, hay que considerar que uno, que la marea está baja, y lo otro, que esta no es la playa como más turística. Pues desde aquí salen los botes, los taxi boats o el medio que contraten para moverse hacia las otras islas que están al frente y que están hacia los lados, que son como las más turísticas. Pero este es como donde está el pueblito, para comer, para dormir, para comprar artesanía, ese tipo de cosas. Salimos a dar una vueltecita en la noche para ver qué pasaba. Anda gente, harta gente comiendo, harta gente comprando artesanía. Las calles están llenas de puestos que venden de todo, de lo que ustedes quieran, desde una carcasa para el teléfono hasta ropa, Venden un ternos. Lo que necesiten encontrar lo pueden encontrar aquí en el centro. Desde aquí a Onan es como el centro turístico. Krabi no es tan turística, Onan es el centro turístico, y desde aquí se mueve la gente a las diferentes playas. Desde aquí salen a los diferentes tours. Desde aquí se va a la playa de la película, la playa del DiCaprio. O, como yo quiero, ir a quedarse unos días a Fifi y de ahí ir a la playa de DiCaprio. Hay harta comunidad musulmana, hay hartos niños en la calle también. Si salen, es un buen plan salir a comer a esta hora cuando ya bajó un poquito el calor y están todos los restaurantes funcionando. Son las 9 de la noche y ya está todo abierto, todo funcionando. Vinimos a este otro mercado que está a un par de cuadras de donde nosotros nos estamos quedando, hacia la montaña, no hacia la playa. Y tienen de todo, mira, qué rico.
Comida hay, pollo frito, camarones apanados, mira la ensalada de papaya, 70 ver, juguitos de fruta, anticuchos. Son como las 9:30 de la noche, paramos aquí a tomarnos un coquito porque hace mucho calor, hay mucha humedad. Ahí está, Espectacular. heladito dulce. Y el tuta, Ahí el caballero me sacó toda la carnecita del coquito para comérmela. Muy rico. y eso le hace bien. Para la piel, para el hígado, Para la el riñón, hidratación, para la todo. digestión, para todo. Aquí. ¿Cuánto cobraron por el coco? Un coco 50 baht, son 1000 pesos. Muy bien. Hola, ¿cómo están? Hola gente. Estuvimos todo el día encerrados, son recién las 6 de la tarde, salimos a caminar un ratito a ver si logramos ver el atardecer, porque tenemos que trabajar. Se mandó una lluvia en un rato como de 1 hora y media. Parece que se iba a partir el cielo como Que al llovía. litro las gotas. Sí. Esto es lo que hace la gente aquí en la tarde. Sale a ver el atardecer, a tomarse fotos. Vuelven los barcos que andaban haciendo tour. Es súper familiar, muy tranquilo a esta hora. En las noches de repente hay más carrete, pero a esta hora súper familiar. Buenos días, Hola gente. ¿cómo están? Hoy día nos levantamos un poquito más temprano y estamos cambiando la logística del viaje porque nos dimos cuenta ya en 2 días seguidos que llueve en la tarde, así torrencialmente. Y en el día hay sol y la gente va a la playa. Entonces lo que pretendemos hacer nosotros es trabajar al revés. La idea es ir ahora a la playa de aquí al lado, que se llama Riley Beach. Por lo que estuvimos averiguando, cobran 200 baht y de vuelta, ¿cierto? 100 ida, 100 vuelta por Claro, persona. Claro. por persona, que no es barato, pero está aquí al lado. Así que nos vamos a ir a la playa. Dicen que es muy bonita. Está en el libro que nosotros tenemos de Lonely Planet. Lonely Planet. En el Planeta libro del solitario. Lonely Planet, como uno de los imperdibles de Tailandia. Así que no vamos a hacer tour, solamente vamos a contratar el botecito de aquí hasta allá y vamos a recorrer el sector para ver qué tan lindo es y les vamos a estar mostrando. Y la idea es que como esos botes vuelven a las 3, 4 de la tarde, cuando empiece la lluvia, nosotros ya estemos aquí almorzados y trabajando. Ese es el plan, claro. Vamos a ver si funciona. Porque igual es difícil volver a trabajar después de andar todo el día en el agua. Uno se cansa. Pero vamos a tratar de hacerlo al revés porque ya tenemos un video listo o casi listo para subir a YouTube. Y el objetivo es terminarlo hoy día al regreso y dejarlo publicado para que ustedes lo vean mañana, porque tenemos 11 horas de diferencia. O ayer, Mañana viernes en la tardecita, pues Micales, para claro, Chile. que para nosotros sería sábado en la mañana. Claro. Así que acompáñennos. Subió la marea, ¿se acuerdan que anoche estábamos aquí? Y aquí era el show de fuego. Bueno, ahora la marea está acá arriba. ¿Qué pasó? Voy a comprar el ticket. ¿A dónde?
¿Aquí? Aquí está la billetera ahí. Yo la tengo. Good morning. 2 tickets to Riley Beach, please. 2 person. 400 baht. Okay. Riley. Riley Beach, Riley Beach. Ya llegamos. Ya, subimos. Sin percance. Hemos llegado a una playa Los colores del agua y el contraste con las montañas, lo verde. y la arena, el pie, la textura de la arena. Yo creo que una de las playas más lindas que hemos visto hasta el momento, ¿no? Vamos a recorrerla bien primero. Vimos desde afuera, desde el mar, vamos a recorrerla bien primero. Pero desde aquí, de Sí. lo que estamos viendo ahora, es una de las playas más lindas que hemos visto hasta el momento. Hay ¿Te varios... refieres solo a Tailandia o en general todo el mundo? Tailandia. No, es una de las playas más lindas que hemos visitado hasta el momento en Tailandia. Espectacular. Este es un imperdible. Anótenlo por ahí, aquí abajo les voy a dejar el nombre, Riley Beach. Tienen que llegar a Onan y quedarse allá en Onan. Que es como el centro turístico. Claro, y de ahí un long tail boat para acá, un botecito de madera para acá. Como los que están aquí atrás. Claro. Hay un letrero ahí de que está prohibido volar el dron. Así que lo trajimos a puro pasear nomás. Aquí encontramos un mapita. Nosotros llegamos desde aquí, desde Aonang, en bote, hasta aquí. Riley West Beach. Y desde ahí se puede ir en bote hasta acá o caminando por dentro ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? hasta las otras dos playas. Pranam Beach, que nos recomendaron mucho. Victoria, una de ustedes que nos acompaña por redes sociales, nos dijo que era la playa más bonita, y después vamos a ir a conocer esta, que es Riley East Beach. Riley East Beach. East Beach. East. Está East, West y la otra que es Pranam. Pranam. ¿Y qué tal? Yo estoy impactado, de verdad, muy muy lindo. Se supone que después vamos a ver mucho más de este contraste de agua turquesa con las rocas, así, con las formaciones rocosas y todo, así que se supone que en Fifi hay varios, Maya Beach también, la playa donde se filmó la película de Leonardo DiCaprio. Pero esto de verdad es muy lindo. De verdad, ¿Recomendado? Sí, muy lindo, de verdad. Obviamente que lo primero que vamos a hacer es ir a probar el agüita. El tuta ya se está bañando. Yo estaba preparando la cámara, pero aquí voy. ¿Y tuta? Está rica, la agüita está fresquita. Es impresionante. Y hace harto calor hoy día. Sí, hace calor y la agüita está fresquita. El color de los peñascos, eso aquí, la sensación que dan así de que como que está todo recién hecho. Parece de mentira, de verdad que parece de mentira. Está muy buena el agua, muy buena el agua. Y la playa, hacia donde uno mire hay algo bonito.
Está lindo, aquí tú te puedes venir a quedar, pero nosotros leímos por ahí de que no era una buena idea porque Es un poquito más caro también. es un poquito más caro y que es como que esta pura callecita nomás. Y es más monolito, o sea, 2-3 días nomás. Qué lindo, pobrecito. Miren qué lindo. Lamentablemente en jaula. Aquí es súper común que la gente tenga los pajaritos en jaula. Así que, no, es así. Y esta es una de las callecitas de Riley Beach. Hay dos Riley, dos playitas en Riley. East y West. Claro. Este y West. Los masajes Thai están en promedio en 200 baht una hora de masaje. Y 200 baht son tutas como 5 lucas. Claro, como 4.600 pesos, más o menos. Sí, mucha gente que ha escrito que dice que tenemos que decimos lucas y no saben de lo que estamos hablando. Dólares. Son $8. No, 6 dólares. Claro, más o menos. Porque 100 baht son como 3 dólares. Serían 105 baht, son 3 dólares. Entonces, pues, para sacarlo más fácil, 100 baht son 3 dólares. Esta es una hamburguesa 120. 120 la hamburguesa. Es un poco más caro, pero no es tan caro. Una locura, claro. Esta es East Beach. Ahí hay varios botecitos, hartos manglares. Está bien pintoresco, pero también hay basura. Hay harta basura en las playas, no habíamos visto tanta. Puede ser por la cantidad de gente que hay. El departamento de aseo y ornato no está cumpliendo muy bien su labor aquí. No sé por qué tengo la sensación de estar en una isla y no, pues estamos, esto es continente Esto de es Tailandia. continente, sí. Sí. Del sector de Krabi, la provincia de Krabi. Harta gente moviéndose entre una playa y otra, ¿cierto? Sí, que es la única forma por aquí, por el botecito. No alimente los monos y allá, hasta el tuta, no drones. Que no hay almuerzo ahí. ¿Por qué no hay que alimentar a los monitos? No hay que alimentarlo porque en palabras sencillas se le crean malas costumbres. Claro, que después no se alimentan ellos de forma natural de las cosas que corresponden. Y se enferman, y se mueren. ¿Viste, Rocío? Algo hemos aprendido. Como en todos lados, está prohibido rayar. Si se raya, tiene que pagar una multa de 1000 baht. Y aquí bajó drásticamente la temperatura. Estos que venían todos con la botella ahí, pasaron ahí en la pasada, dejaron la botella, las 2 botellas. La gente no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Mira, la gente va subiendo por ahí. Hay unas cuevas, unas cuerdas que llegan hasta allá arriba. No sé si se alcanza a ver, pero allá va gente. ¿Vas a subir tú por las cuerdas? No, ninguna. Claro, aquí en el mapa dice que si uno sube por acá, llega hasta ahí arriba, que hay un viewpoint. Hay otro hacia allá y también hay otro acá donde uno llega a una laguna. Pero la subida es así. Pero con chala no. Si hubiese traído zapatillas, o botón. Y con chala o con Susto en tu corazón. No, porque me puedo romper un dedo o rajarle la planta del pie. No. Está bueno este paseíto, ¿no? Sí, está lindo y está fresquito encima debajo de las piedras. Sí, hay sombrita, la temperatura es más baja, corre un vientecito, no hace calor y está bonito.
Y es como pueda, yo soy media claustrofóbica, así que ni aunque me pagaran me metería por ahí para allá. Pero hay varias cuevitas marcadas. Yo no lo haría. Yo tampoco. Hay baños aquí mismo antes de llegar a la playa, 5 o 10 baht por persona. Y aquí está la playa. Hay algunas playas en Tailandia que se consideran sagradas, entonces lo que hace la gente es venir a dejar ofrendas. Las ofrendas son para pedir y para agradecer, ambas dos. En este caso, esta en particular se dejan ofrendas para la fertilidad, así que es normal ver un montón de formas de pene. Para que no se espanten, les aviso, si están viendo con niños, hagan una pausa, explíquenle, es un tema cultural. Y lo explico con manzanitas porque de repente hay gente que no entiende por qué mostramos cosas tan distintas a nuestro país, y es porque es parte de la cultura del lugar, nada más que por eso. Todos esos que están ahí son distintos tipos de pene tallados, distintas formas, distintos tamaños, distintas maderas, distintos colores. Ella también. Y la playa está justo aquí. Hay un letrero que está ahí que dice que no se pueden traer como vibradores o juguetes sexuales para ofrecer. Tampoco se pueden traer flores rojas, agua roja y ofrendas extrañas, tampoco se pueden traer. Se dice que no es un dios, es India, y se cree que está ligado al símbolo hindú de Shiva. Otra de las cosas que son muy comunes acá y que ustedes pueden venir a aprender, practicar, hay distintos cursos por distintos valores, es el aprender a escalar en la piedra. Como la marea está alta, vamos a tener que caminar por toda la orilla, por el agua, hasta llegar a la playa que está allá, que dicen que es la más bonita de este sector, así que la vamos a ir a conocer.